Vamos a hablar de economía. Aquí en 24 tarde vamos a hablar de cifras de crecimiento que entregó hoy día el Banco Central correspondientes al mes de octubre. Y se repite un escenario que, uno dice afortunadamente, se ha dado por lo menos en los últimos 3 meses, que el crecimiento, en este caso la contracción que está mostrando la economía, está en el orden del mejor escenario que plantean los economistas. Lo vamos a explicar en la siguiente gráfica. Pasamos a revisar los números entregados hoy día tempranito, a las 8:30 de la mañana, por el Banco Central. Una caída para el mes de octubre, décimo mes del año, de la economía del 1,2%. Quiere decir, si comparamos la economía, el tamaño de la economía de este octubre con octubre del año pasado, la economía este año es más chiquitita, 1,2% más pequeña en cuanto a producción respecto a octubre del 2021. Las expectativas, y aquí voy un poco a lo que yo mencionaba en el enunciado, las expectativas iban entre 0,9 a 2,5%, es decir, está más cerca de este lugar, de las expectativas menos negativas para el mes de octubre. Vamos con la siguiente estación. Eso sí, de todas formas, es el mayor retroceso para nuestra economía desde febrero del año 2021. Vamos con la siguiente gráfica y aquí sí que vamos a notar el derrotero del año y vemos cómo la recesión se viene instalando ya hace meses en nuestra economía, o por lo menos este escenario recesivo que todos los economistas coinciden que se va a remarcar el último trimestre, lo estamos viendo, y también el primer trimestre del próximo año. A ver, partimos el 2022 con un crecimiento de enero de 8,9, después 6,8, 6,6, 6,7, 6,4 y ya en junio se comenzó a notar ya el apretón de la economía, un apretón que venía anunciado hace mucho tiempo. 3,8 en el mes de junio, en julio ni hablar 0,7, en agosto 0,4 y ya llevamos menos 0,3 en septiembre, menos 1,2 en octubre, 2 meses consecutivos de la economía que se está contrayendo en nuestro país. Vamos con la siguiente gráfica que hemos preparado. A ver, ¿cuáles son los sectores que mejor anduvieron y los que empujaron, o frenaron el carro de la economía durante el décimo mes del año? Minería, buenos números en octubre, 1,7% de alza. La industria, ojo con la industria manufacturera, con una caída del 5% en el mes de octubre. Digo ojo porque también es un sector muy intensivo en el uso de mano de obra, en empleo, distinto a la minería. Vamos con la siguiente estación. El sector de producción de bienes también empujó a la economía, ayudó a que los números no fueran tan malos. Como decíamos, en el escenario más positivo de las expectativas se ubicó este IMASEC, 1,8% de la producción de bienes. Y ojo con el comercio, que por segundo mes consecutivo tiene cifras de 2 dígitos para abajo, 10,3% de contracción del comercio. Claro, aquí nos estamos comparando con un año como el 2021 o meses como el octubre del 2021, en que todavía habían generosos rezagos de los retiros de fondos de pensiones, también de los IFE que abarcaron los últimos meses del año pasado, y eso tiene mucha relación con la caída del comercio en el décimo mes del año. Hablaron sobre estas cifras y así el presidente del Banco Central, siempre lo tengo pegado, actual ministro de Hacienda Mario Marcel, y economista respecto a estas cifras del IMASEC. El día de hoy hemos conocido el IMASEC chileno, el cual fue algo mejor de lo que se esperaba, cayó un 1,2% y se esperaba una caída de un 1,5%. Esto no quiere decir que son buenas noticias, porque la tendencia sigue siendo a un crecimiento mucho más moderado, y lo que se espera para el 2023, tanto en Chile como afuera, es algo incluso un poco peor, y con esa mezcla que no deja de ser amenazante de una inflación aún alta y un crecimiento bajando. Eso afecta al empleo y por supuesto también afecta a los mercados financieros, quienes van descontando este tipo de situaciones. Bueno, el IMASEC de octubre marca una baja de 1,2% anual, es un segundo mes negativo, cae levemente menos que lo previsto, pero continúa con su esperada desaceleración. Por la parte del comercio, vemos que este es el sector que tiene la mayor incidencia negativa en el resultado final. El rubro cae un 10,3% anual en octubre, influido en gran parte por un tema de base de comparación, y en términos desestacionalizados marca un alza en el margen de 0,4% frente a septiembre. De esta manera el sector acumula ya una baja de 1,1% entre enero y octubre y lleva ya 5 meses incidiendo negativamente en el IMASEC mensual. Sí, el comercio que se está frenando lo vemos también en otros sectores de la economía, como por ejemplo la industria manufacturera. Y ahora sí vamos a revisar palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien remarca lo que comentábamos al inicio.
que los números no están siendo tan negativos como se esperaba. Es más, para el IPOM, este informe de política monetaria que va a entregar el Banco Central el próximo miércoles, 7 de diciembre, se espera que el escenario, por lo menos para este 2022, en cuanto a crecimiento, sea mejor que el escenario que planteó el Banco Central en septiembre. Eso sí, para el 2023, lamentablemente, el escenario no es mucho mejor. Ahora sí, escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Las cifras que tenemos ahora, más que muy lejos de una crisis profunda, lo que revelan es un ajuste moderado. Y en ese sentido, creo que tenemos que pensar y reflexionar sobre estos vaticinios que hemos ido teniendo a través del tiempo. Si esos vaticinios no se han cumplido ya con las cifras a octubre, o si lo que estamos viviendo es el ajuste que se esperaba, entonces quiere decir que no nos espera una crisis mayor y que probablemente desde los primeros meses del próximo año ya la economía va a empezar a recuperarse al tiempo que la inflación va a seguir bajando. Sigamos revisando otros números de la economía. Lo decía ahí recién el ministro Marcel. Ojalá que la inflación, tal como se está proyectando, siga bajando en los próximos meses. Aquí vamos a entregar algunos elementos que pueden dar cuenta de aquello. Vamos con el dólar, que ha tenido una fuerte caída durante las últimas jornadas. 885 se transaba a mediodía. Estaba cerrando a eso a la 1:30 de la tarde en 879. Hemos visto una caída cercana a los 40 pesos en los últimos 3 días. El dólar que está generosamente por debajo de los 900 pesos. Eso puede ayudar justamente a lo que está mencionando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Recordemos que 2/3 de los productos que están en la canasta del IPC son importados, muchos de ellos expresados en dólares. Y una fuerte caída de esta moneda puede repercutir en ese escenario más halagüeño, podríamos decir, para el tema de la inflación. Vamos a revisar la siguiente información. Tiene que ver con los combustibles, muy relacionado con la caída del dólar, también relacionado con la caída del precio del petróleo en el mundo. Recordemos que ayer lo informó la ENAP, una segunda semana consecutiva de caída de los combustibles. 93 cae 10 pesos, la de 97 cae de 9. El diésel, que después de 65 semanas de alza, sí, 65 semanas de alza, cae 2 pesos. Una caída chiquitita, pero caída al fin y al cabo, se rompe esa tendencia de más de un año. ¿Qué debiese pasar a futuro? ¿Qué debiese pasar en las próximas semanas? Con toda seguridad debiesen haber más semanas de caída de los combustibles. ¿Por qué? Porque junto con la caída del dólar, recordemos que casi el 100% del combustible que consumimos en Chile es importado, también hemos visto una fuerte caída durante las últimas semanas del precio del petróleo a nivel mundial. Eso conjugado debiese repercutir con toda seguridad en la caída de los precios de los combustibles durante las próximas semanas. Y eso también, estos elementos que estamos hablando, debiesen repercutir en que las cifras de inflación que vamos a conocer la próxima semana debiesen ser más acotadas que las expectativas. Una inflación para el mes de noviembre que se espera en torno a 0,4% e incluso para el mes de diciembre algunos están hablando de 0,3, 0,2, que se parecen a las cifras que teníamos antaño, antes de esta crisis, antes de la pandemia, antes de los retiros, antes de los IFES, antes del escenario internacional. Todo esto que se ha conjugado para que la inflación la tengamos como la tengamos, se podría volver lentamente a esos números, tal como lo decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel.